Audiobiografía: El Divino Marqués de Sade. El pequeño Marqués de Sade nació en París, en medio de una noche tormentosa, cuando una intensa borrasca azotaba el gran palacio del príncipe de Condé, donde vio la luz por primera vez el día 2 de junio de 1740. En esa época, su padre, Jean-Baptiste Joseph François, quien ostentaba el título de conde de Sade, se desempeñaba como embajador del rey de Francia en Colonia, Alemania, y su madre, de la cual permaneciera alejado por causas del destino, se llamó Marie-Éléonore de Sade. El trabajo de ella consistió en servir como dama de honor a la princesa de Condé. ¿Será coincidencia o una señal del destino aquella tormenta que se abatió sobre el palacio aquel extraño día? Lo cierto es que el niño Sade perteneció a una familia cuyo título nobiliario se remontaba nada menos que al siglo XII. Y entre los castillos que les pertenecían, había uno donde vivió su tío, el libertino abad François de Sade. Pero las hermosas propiedades tenían un dueño en la persona del padre del niño, quien además de ser embajador del rey, era gobernador y propietario de las provincias de la Bresse, Bugey, Val-Romey y Guess. La herencia de sus antepasados tiene mucha tela de donde cortar. Así pues, vemos que el recién nacido descendía directamente de Hugo de Sade, más célebre por haber contraído matrimonio con Laura de Noves, la ilustre musa del poeta italiano Petrarca, quien, loco de amor por ella, compuso su bello libro de poemas titulado El Cancionero. A pesar de ello, las borrascas que se acumularon en el cielo durante su nacimiento fueron delineando la vida del pequeño.
su madre le demostró la mayor indiferencia y mucho menos cariño al elegir el brillo de la corte, los paseos y una indolencia con la cual crecería Sade, lleno de resentimiento y de abandono y de una ira incontenible hacia su propia madre, por cierto también muy fría con su propio marido, mientras éste era nombrado sucesivamente embajador en San Petersburgo y Londres. Él mismo creyó que la naturaleza y la fortuna se habían unido para favorecer todos sus caprichos y mostrar toda la altanería y despotismos posibles a sus semejantes. Pero citemos uno de sus primeros escritos conocidos. Nacido y educado en el palacio del ilustre príncipe de Condé, que tenía mi edad, mi familia me educó cerca de él con el fin de que su amistad me fuera de utilidad en el futuro. Sin embargo, mi carácter nunca midió las consecuencias y un día que jugaba con él, me quitó de las manos un juguete, a causa de lo cual respondí a puñetazos y cegado de ira, descargué toda mi violencia sobre el enemigo. Sade dijo que su abuela fue la bruja, quien con malos consejos favoreció todos los avatares que lo aquejaron a través de su vida. La primera escuela que conoció el marqués de Sade fue la del Colegio Luis el Grande, donde quedó inscrito a partir de los 10 años, y ahí conoció a su querido maestro y fiel amigo de toda la vida, el abad Ambleu. Más tarde, al cumplir los 14 años, lo envían a las filas del ejército. En realidad no se conoce mucho sobre la adolescencia de Sade. Sin embargo, fueron años de duro aprendizaje en el ejército al servicio del rey durante la famosa Guerra de los 7 años. La libertad de movimientos que ofrecía la vida militar lo condujo a una suerte de excesos entre la soldadesca, al grado de volverse famoso por las pasiones a las que se entregaba con sus compañeros. A los 19 años, Sade se ocupó en campañas militares en la caballería ligera como capitán y pudo viajar por Europa con escasa plata, pero viviendo del juego, los vicios, el libertinaje y de las mujeres que tuvo por montones al paso de sus campañas, y vendrían muchas más en su carrera de desenfrenos.
El caso es que lo vemos como actor en una de sus más conocidas aventuras, cuando corría el mes de junio de 1772 en la región de Marsella, precisamente cuando ocurrió el caso de los bombones envenenados. Situado Sade y su ayuda de cámara, llamado Latour, igualmente mañoso y libertino como su amo, en el puerto francés de Marsella, contratan a un grupo de prostitutas y llevan al cabo con ellas una orgía que le trae a Sade las peores persecuciones por parte de la policía y lo que fue más perjudicial, la pésima fama por un lado entre la población y, por el otro, entre la nobleza europea. Sade intentó probar con las prostitutas unos dulces a los cuales les había inyectado un afrodisíaco que les produce malestares casi mortales, pero no pasó a mayor gravedad. Los nobles del siglo XVIII acostumbraron a compañía de sirvientes como Latour, que funcionaban como mensajeros, alcahuetes, cómplices y confidentes en toda clase de fechorías, digamos una especie de Sancho Panza. Durante dicho encuentro con las muchachas de Marsella, la fama de Sade se acrecentó no solo ante la sociedad, sino frente a la policía, pues ésta había sido enterada del rigor por parte del noble señor al momento de la fiesta, donde demostró un comportamiento realmente insólito. La aventura propicia que tanto Sade como Latour sean condenados a muerte, humillados en público y conducidos hasta la catedral de rodillas, pero como no se les encuentra por ningún lado, las autoridades aplican la pena de ser ejecutados en efigie. Entonces se fabrican dos muñecos de paja que representaron a los dos truhanes. Sade es guillotinado y Latour es colgado en la plaza pública ante el azoro de la multitud que se congregó llena de alegría y emoción. En realidad el castigo no era para tanto. Por el solo hecho de haber probado unos bombones que no causaron ningún daño a nadie. Pese a lo anterior, no debemos olvidar la boda del joven marqués de Sade con la señorita René Pelagie de Montreuil, un año menor que su marido, acaecida el 17 de mayo de 1763. El matrimonio se arregló de acuerdo con los propósitos financieros y las conveniencias de ambas familias. Una, la de Sade, casi en la ruina financiera. La otra familia, rica, en ascenso social y con muy buenos contactos entre la nobleza. Justo lo que necesitaba la familia de Sade para recuperar terreno y posición en el mundo complejo de la aristocracia francesa.
Para el padre de Sade y la familia, los problemas económicos quedarían resueltos con semejante unión. La familia de la esposa ansiaba los títulos, la alcurnia y el renombre de los Sade, de manera que el asunto queda compensado según los planes. No obstante, el joven marqués de Sade queda absolutamente enamorado de la hermana de su esposa, su cuñada, la bella y escultural Anne Prosper de Luney, y aquí entramos de lleno en el nudo gordiano que cambiará la vida de Sade, al grado que llega a conocer los rigores de la prisión a lo largo de casi 30 años. Desde luego, años de alternancia en distintas celdas. La razón de ello, pues el rapto que Sade llevó a cabo con la persona de su exquisita y bien formada cuñada, Anne Prosper, con la cual huye la romántica Italia, donde se entregan a la pasión y al bello idilio del paisaje y el arte. Faltarían palabras para describir la ira, la venganza y el odio de la suegra hacia su exadorado yerno, el ser más detestable de la tierra que ojalá se pudra y arda en los infiernos, pensó una suegra deshecha y atribulada por la decepción. Una suegra astuta, poderosa y superior en inteligencia a cualquiera, noble y amorosa con las cualidades escondidas de una leona y una zorra. Hasta que no vio hundido a Sade en las mazmorras inmundas de las cárceles, no descansó en su afán de execrarlo y pedir para él una condena de muerte. Haberse robado a su hija, la segunda hija, prometida en matrimonio a otra de las mejores familias de la nobleza de Francia, eso no tenía perdón de Dios, ni de Madame de Montreuil. El matrimonio Sade procreó 3 hijos. El 27 de agosto de 1767 nació Louis-Marie, el hijo mayor. Más adelante, el 27 de junio de 1769, viene al mundo Donatien Claude Armand, su segundo hijo, y finalmente, el 17 de abril de 1771, nace su hija Madeleine Loret. Según los datos, al regreso de sus idilios por Italia con Anne Prosper, Sade fue encarcelado en la prisión de Vincennes debido a la acusación que pesaba sobre su cabeza respecto a la aventura de Marsella.
Por fin vemos al ogro desenfrenado en el calabozo, gracias a la suegra Madame de Montreuil, satisfecha de su venganza. Aunque a unos meses de su matrimonio, las diabluras de Sade lo llevan a uno más de sus escándalos con una prostituta llamada Jeanne Testard. El camino hacia la fatalidad estaba marcado por aquellas primeras brumas que, como una prefiguración misteriosa del destino, presenciaron su nacimiento. Y su amada Anne Prosper acaba de desaparecer de nuestra vista y del tiempo porque muere prematuramente en mayo de 1781, no sin antes refugiarse en un convento, mientras el marqués de Sade se encuentra recluido en Vincennes. Sade, al permanecer apartado, se entera muy tarde de la muerte de la única mujer que realmente amó en este mundo. En el otoño de 1763, Sade enfrenta la acusación de una prostituta llamada Jeanne Testard, experta en ciertas lindezas de tipo sexual dentro de una de las tantas casas de lujuria que había en ese tiempo en París. Sade la contrata y comete con ella toda clase de abusos, digamos normales en esa época. Y ante las autoridades judiciales lo acusa de blasfemia, injuriar las imágenes sagradas y obligarla a ponerse objetos religiosos en sus partes. Después de este caso, Sade no aprende la lección y al poco tiempo corre desesperado en busca de placeres hasta que en 1768, justo el 3 de abril, y durante las Pascuas de la Semana Mayor, aborda a una limosnera viuda y de muy buen ver. Le ofrece trabajo como ama de llaves en su mansión de Arcueil y ella accede con esa felicidad reflejada en el rostro de quien por fin saldrá de la miseria. De este modo suben al lujoso carruaje del ilustre personaje y un par de corceles galopan a través del camino empedrado. Una vez en casa, Rose Keller toma confianza,
Deja sus pobres objetos en la entrada y cuando está admirando la residencia, el marqués la invita a subir para que conozca los aposentos especiales del primer piso. Ahí la encierra y la amenaza. Le dedica algunas caricias, entonces le ordena que se desnude y Rose se arroja a sus pies suplicando que le respete, pues grita que es una mujer honrada. En ese intercambio de palabras, Sade saca una pistola y ya encañonada, ella no hace más que obedecerle. La lleva a la cama donde la amarra de pies y manos e inicia los azotes, uno tras otro, sobre las turgentes carnes de Rose. Cuando la vio bañada en sangre, le aplicó un ungüento inventado por el propio marqués. Se dice que estas y otras heridas fueron paliadas por un ungüento que inventó el joven Sade para ver si en verdad los efectos de esa crema eran benéficos. Al día siguiente, Rose Keller consiguió escapar por una ventana y corrió desesperada por las calles hasta conseguir ayuda. No pasó mucho tiempo para que Sade fuera arrestado y conducido a la prisión de Saumur. De aquí lo trasladan a la Consejería de Palacio, que era una de las peores penitenciarías de París, donde confesó, el 10 de junio de 1768, haber abusado de la pordiosera Rose Keller, pero solo para comprobar los efectos del ungüento erótico. No tuvo más que desembolsar una cantidad irrisoria de 100 libras para quedar libre nuevamente. Pronto volvió a las andadas. La rápida liberación de este maestro del placer se debió a la influencia de sus familiares políticos con el rey Luis XV, de quien se dice fue un devoto seguidor de las aventuras galantes llevadas a cabo por sus súbditos. Además, las públicas calaveradas del joven marqués de Sade le ofrecían momentos de alegría a un rey sumido en la impotencia sexual y en el aburrimiento de palacio. Después del asunto de Hercule, Sade consiguió cierta calma, pues se dedicó al mantenimiento de sus propiedades que tenía en Provenza. En esa paz provinciana tuvo tiempo de engendrar a su segundo hijo y a su hija. Fue una etapa relativamente feliz en el sentido de que ahí mismo conociera a la ya citada Anne Prosper de Montreuil. Sade no se contentó con las conquistas incestuosas. Nada lo satisfacía tanto como dejar la intolerable vida de campo para ser atraído nuevamente al fondo de un pozo sórdido y de excesos. Un día en la mañana hizo sus maletas, preparó un carruaje y el 27 de junio de 1772 se dirige al excitante puerto de Marsella, acompañado por su ayuda de cámara o sirviente llamado Lathieu, su cómplice y fiel servidor de innumerables parrandas. Marsella fue el escenario de otra de sus conocidas orgías. Desde ahí, el escándalo se extendió a toda Europa. En realidad no fue para tanto, pero el caso es que si hubo culpables, a estos los debemos encontrar dentro de una cajita muy coqueta de bombones
también preparados por Sade para probar sus efectos afrodisíacos en un grupo de señoritas de cascos muy ligeros. En efecto, de la bombonera extrajo esos blandos y deliciosos dulces inyectados con una sustancia llamada cantárida. Lo cierto es que más consecuencias traen los rumores que la verdad de los hechos ocurridos en aquella fiesta organizada por este par de libertinos. El maestro de orgías ofreció un espectáculo de cuerpos ardientes entregados a la lujuria y al ardor de los placeres sexuales, donde las mujeres casadas y más recatadas se convirtieron en auténticas diosas del desenfreno. Sin embargo, nuestro querido Marqués de Sade fue acusado de cometer toda clase de delitos durante la orgía de Marsella, por lo cual, el 11 de septiembre de 1772, es sentenciado a muerte bajo la acusación de sodomía y envenenamiento. La prisión, siempre los barrotes más infames de la prisión, lo volvieron a encerrar, pero con el transcurrir de los días pudo evadirse de la cárcel y de paso huyó hacia Italia. Así como logró evadir la condena en el fondo de una mazmorra, así de rápido cayó en las sombras y fue detenido en la prisión de Milón. Bastó un plan de escape, ayudado por su esposa, René Pelagie, para ir tras la libertad y escabullirse de Milón, junto con otro infame personaje de la aristocracia, el barón Alé de Songy. De inmediato Sade corre a reunirse con su esposa en la región de Provenza. También lo espera un cura llamado el padre Durand. Hacen algunos arreglos a fin de que el castillo de Lacoste sea atendido por una servidumbre compuesta por muchachas y jóvenes de los pueblos circundantes. Desde finales de 1776 a principios de 1777, lo vemos entregado en una serie de orgías con dicho grupo de ninfetas y mancebos, entre los cuales se encuentra una muchacha que nombran Catherine Trillet. Con el pretexto de darles trabajo en el castillo de la familia de Sade, los padres accedieron y confiados dejaron ir a sus vástagos a instancias de Madame de Sade y el cura Durand. Así que con estos emisarios, la cosa saldría a pedir de boca. Pero se suscitó otro escándalo que atrajo la atención de la policía, en el sentido de que el padre de Catherine acudió al castillo para reclamar a su hija. Sade lo recibe en el portón,
Le dirige una serie de insultos, se hacen de palabras, intercambian algunos golpes. El padre saca una pistola y dispara en el pecho del marqués. Milagrosamente la bala se desvía y el pobre campesino huye aterrorizado. Por mucho menos que esto sabía que podía ser pasado por la cuchilla de la guillotina. Sobre la persona del marqués de Sade pesan varias condenas. La policía irrumpe en el castillo y hace destrozos hasta dar con el miserable marqués de Sade. Lo conducen ahora a una prisión de París, la siniestra fortaleza de Vincennes. Ahí, Sade recibe la noticia de que pronto será ejecutado. La sentencia de muerte fue pronunciada en 1772. No obstante, gracias a la oportuna intervención de su abogado, dicha sentencia es derogada por falta de pruebas y él finalmente es liberado. ¿Hasta cuándo habrá de durar la buena suerte del marqués de Sade? Aunque no se salva de ser devuelto a Vincennes, acompañado por el inspector Marais. Durante el camino, evade la vigilancia policíaca, pide permiso para ir al baño, salta por una ventana y la noche lo recibe en su seno protector. Atraído por una especie de fatalidad, regresa al lugar donde la policía siempre lo buscará primero, su querido castillo de Lacoste. No tarda en ser capturado y el 7 de septiembre de 1778 lo hunden en Vincennes, donde permanecerá hasta 1784. Para ese entonces, las cosas se van complicando. El 9 de febrero de 1784 lo conducen durante una noche de tormenta y en medio de caminos difíciles de Vincennes a la horrenda prisión de la Bastilla. Encerrado, pobre y enfermo, en el abismo que forman las contrariedades del destino, escribe en la celda sus obras más importantes como las 120 jornadas de Sodoma y el diálogo entre un moribundo y un sacerdote, entre otras novelas, piezas teatrales, ensayos y su celebérrima novela Justine.
Desde la ventana de su celda arenga las masas enardecidas. La multitud lo escucha y el director de la Bastilla decide deshacerse del marqués, y una noche, antes del estallido de la Revolución Francesa y sin previo aviso, lo trasladan al manicomio de Charenton. Su condición de prisionero termina cuando alcanza la libertad en el año de 1790. Lo vemos viejo, como salido de las gargantas del infierno, sin un centavo, reumático y con gota. El hambre hace que escriba varias obras para el teatro. Mejor decide tomar partido por las causas de la revolución y se convierte en uno de los principales ideólogos de la causa popular. Desempeña varios cargos de importancia y es elegido para pronunciar la oración fúnebre en el entierro de su amigo Marat, asesinado por Carlota Corday. De nuevo lo encarcelan bajo el régimen de la Revolución por oponerse a las inhumanas y horribles ejecuciones bajo la época del terror. Lo liberan al morir Robespierre y vive de miserias como hambriento por las calles de París. En esa época circulan libelos ridiculizando la figura de Napoleón Bonaparte. Para colmo del Marqués de Sade, el Gran Corso atribuye al autor de Justine un libelo titulado Soleil. Por ello, es acusado y hecho prisionero en las horribles y pestilentes mazmorras de Bicêtre. Por su pésima conducta, se lo llevan el 26 de abril de 1803 al manicomio de Charenton de manera definitiva, de donde no saldrá sino con los pies por delante, cuando fallece el 2 de diciembre de 1814, a las 10 de la noche, a causa de las enfermedades que le provocó una temprana infección de gonorrea. El mal no es más que el bien pervertido. Esta es la vida del divino Marqués de Sade, quien deseó que su memoria fuera borrada de la faz de la tierra y de la noche de los tiempos.